Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar cumplidos los que llegaron cumplidos. Qué bueno ver tanta gente reunida. Vamos a continuar con nuestro curso de fisiología en UCI. El tema de hoy está a cargo de Juan Sebastián Barajas. Juan Sebastián es fellow de primer año de cuidado intensivo de la Universidad Nacional de Colombia y va a darles una aproximación fisiológica a los inotrópicos y los vasoactivos. Como siempre, traten de mantener sus micrófonos cerrados, no abrir las cámaras. Bienvenidos. Dale, Juan. Bueno, muy buenas tardes. No sé si ven mi pantalla, ¿me pueden confirmar? Sonido y pantalla se ve. Perfecto. Mi nombre es Juan Sebastián Barajas, soy residente de primer año de la Universidad Nacional del programa de cuidado intensivo pediátrico y el día de hoy vamos a abordar inotrópicos y vasopresores. Para llevar el orden del día y cumplir los objetivos, lo que vamos a iniciar es con una charla de la fisiología de las catecolaminas, hablar un poco de los receptores, de cómo actúan estos y con eso ya vamos a iniciar a hablar de inotrópicos. Como vemos, esta es muy prolongada, vamos a tratar de centrarnos en los que más utilizamos habitualmente y en eso lo vamos a hacer, digamos, enfocados en la farmacocinética y la farmacodinamia de cada uno de estos medicamentos. Por último, vamos a tratar de dar a cada medicamento un contexto clínico, sobre todo enfatizando en dos contextos, valga la redundancia, sepsis y posoperatorio cardiovascular. Pero antes de hablar de inotropía y vasopresores, hay que comentar algo acerca de los receptores transmembranas acoplados a proteínas G. Entonces, para la interacción fármaco-receptores, hay más o menos 6 formas de interactuar. Una son los canales iónicos, otros son de los que vamos a hablar, que son los receptores transmembranas acoplados a proteínas G, otros son receptores con un dominio intracitoplasmático enzimático, y otros son cuando hay un receptor intracelular. Cuando hablamos de los receptores transmembranas acoplados a proteínas G, estos tienen un dominio extracelular, un dominio transmembrana y un dominio intracelular. El dominio extracelular es donde se acopla como tal el agente, el fármaco o la catecolamina, en este caso, un dominio transmembrana y un dominio intracelular que está compuesto, que es el que se une a la proteína G. La proteína G recibe su nombre porque esta se une a guanosin difosfato o guanosin trifosfato. Esta está compuesta a su vez por dos componentes, el componente alfa y el componente beta gamma, que ya vamos a ver cuál es la importancia de estos. Entonces, ¿cómo funcionan estas proteínas transmembranas acopladas a proteínas G? Es muy sencillo. Aquí tenemos el receptor, o sea, el receptor transmembrana, el cual se le va a unir un agonista en este caso. Este agonista lo que va a hacer es cambiar este GDP por un GTP y lo que va a llevar es a la activación de esta proteína G. El siguiente paso es que esta proteína activada se va a disociar en su subunidad alfa y su unidad beta gamma. Eso va a llevar a que difunda esa subunidad alfa, unidad SGTP, a un efector. Este efector puede ser una enzima, un canal. Como ya lo vamos a ver, las enzimas más frecuentes son la adenilciclasa y la fosfolipasa. Posterior a ello, se va a retirar el agonista, lo que va a llevar a que ese GTP se hidrolice, sí, vuelva a su forma como GDP y por lo tal se va a unir nuevamente el alfa al beta gamma y va a quedar inactivado como tal y el efector no va a hacer su efecto como tal. En este punto voy a hablar algo muy sencillo de sensibilización. Esto es una cosa que vivimos cotidianamente en la unidad de cuidados intensivos, normalmente horas o días después de administrar algún tipo de agonista. Lo que puede pasar es que cuando administramos un agonista y este está dado por un tiempo prolongado, lo que va a producirse es que se va a activar una fosforilación del receptor. Esta fosforilación lo que va a llevar es a que una proteína que es la beta-arrestina se va a unir a la proteína transmembrana y va a inhibir su actividad.
Al inhibir este receptor se va a secuestrar como tal y puede llevarse a la degradación o en otros momentos o en otro punto puede secuestrarse y si se quita el agonista puede volver a salir a la célula. Entonces estos dos son los procesos que vivimos cotidianamente por la down regulation y lo que lleva a que ya los pacientes no respondan a los beta-agonistas o a la inotropía o a los vasopresores. Entonces, estos receptores como tal están acoplados a las proteínas G, como lo explicamos previamente, y tienen pueden cumplir varias funciones, y esas funciones van a ser diferentes dependiendo a qué proteínas estén acopladas. Hay proteínas G estimuladoras, las cuales casi siempre están asociadas a canales de calcio, a la enilato ciclasa, como lo dije previamente. Hay otras que van a tener un efecto inhibitorio que van a activar sobre todo canales de potasio, o sea, hiperpolarizando la célula o inhibiendo la enilato ciclasa. Otros acoplados a las proteínas GO, las cuales van a inhibir los canales de calcio, las GQ, que van a activar las fosfolipasas C, y hay otras proteínas como las G12-13 que interactúan con otros iones de transporte. Y aquí tenemos dos de las interacciones más importantes que debemos reconocer para hablar de fármacos inotrópicos y vasopresores, y son la base para que entendamos más adelante el proceso o la actividad de estos medicamentos. Entonces, una de los efectores es la enilato ciclasa. Como lo expliqué, aquí tenemos la proteína transmembrana, la cual se va a activar y va a activar esta enilato ciclasa. La anilato ciclasa lo que va a hacer es convertir ese ATP, ese adenosintrifosfato, en AMP, y ese AMP va a activar la fosforilquinasa A, la cual finalmente va a fosforilar varias proteínas. La otra enzima que tenemos es la fosfolipasa C. Lo mismo, la proteína transmembrana activa la fosfolipasa C, la cual va a activar, la cual va a degradar como tal ese fosfatidil inositol 2-fosfato y lo va a llevar a diacilglicerol. El diacilglicerol va a activar la fosfoquinasa C y esta va a también fosforilar otras proteínas, y el inositol trifosfato va a ir al retículo sarcoplasmático y va a sacar todo ese calcio mediando más, digamos que la activación intracelular y todo, digamos, todos los procesos que vimos en exposiciones previas de cómo se generaba la interacción actina-miosina. Estos dos son la base para uno entender la inotropía y los vasopresores. Hay diversos tipos de receptores. Tenemos los receptores alfa, alfa 1 y alfa 2. Los alfa 1 están asociados a varias proteínas G. Aquí a resaltar, en el corazón van a tener un efecto inotrópico positivo. En el músculo liso van a generar una contracción de este músculo. Los alfa 2 también van a generar una contracción del músculo liso vascular y una agregación plaquetaria. A continuación tenemos los receptores beta 1, los cuales van a generar un efecto cronotrópico e inotrópico positivo, y también van a tener un efecto en aumento de la velocidad de conducción del nodo auriculoventricular. Los beta 2 en el músculo liso me van a producir sobre todo relajación, o sea, una vasodilatación, y los beta 3 en el tejido adiposo lipólisis. Por último, tenemos los receptores dopaminérgicos. Los podemos dividir en dos familias, la familia D1 y la familia D2. La familia D1, los efectos que quiero resaltar en este punto son los vasos sanguíneos sistémicos, que van a generar una vasodilatación, pero también a nivel de la glándula suprarrenal van a generar una estimulación de la liberación de tanto norepinefrina como epinefrina. Este efecto a veces es errático, no sabemos bien a qué dosis empieza a presentar este efecto, y es muy importante reconocerlo. Y los de la familia D2, quiero resaltar los de los vasos sanguíneos sistémicos, que van a generar una inhibición de la liberación de noradrenalina. Como tal, para continuar, lo que tenemos que llevar a cabo es cómo se lleva la síntesis de las catecolaminas. Las catecolaminas son compuestos químicos que tienen una parte amino y otra catecol. Como podemos ver aquí, una catecol y una amina. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Entonces, todas las catecolaminas vienen de un aminoácido que es la tiroxina. La tiroxina se hidroxila por la hidroxilasa y va a generar la L-dopa. La siguiente reacción va a ser dada por una descarboxilasa, la cual va a quitar ese carboxil y va a producir la dopamina. A continuación, una hidroxilasa nuevamente va a llevar
va a hacer este efecto y va a generar, va a generar la noradrenalina. Y la última reacción que tenemos es una metiltransferasa, la cual va a producir epinefrina como tal. Aquí aprovecho para explicar este compuesto que es la dobutamina. La dobutamina es una amina sintética, no es una amina que tengamos pues, en nuestra fisiología, y es un enantiómero, como podemos ver. Está compuesto por un isómero positivo y un isómero negativo. Esto se hizo con el objetivo de mejorar la farmacocinética y la farmacodinámica de la dopamina, tratando de limitar los efectos adversos y mejorando su potencia. Aquí tenemos un resumen de los inotrópicos. Vemos cómo en 1785 aparecieron los digitálicos, cuando William Withering describe el efecto de esta planta, y es el primero que habla de este tipo de medicamentos. Vemos como en 1900 se empiezan a sintetizar la epinefrina, en 1900 se empiezan a utilizar la epinefrina y la norepinefrina en medicina, y vemos como casi cada 10 años empieza a aparecer un inotrópico. En el 70 la dopamina, en el 75 la dobutamina, en el 90 ya aparece el milrinone, y en el 2000 el levosimendan. El levosimendan, es importante aclararlo, que en 2004 se tiene el primer ensayo clínico en pediatría en cardiología. Entonces es un medicamento que ya lleva casi 20 años con nosotros. Y hoy en día se están sintetizando y creando nuevos inotrópicos, pero en realidad no tenemos ninguno más. Lo que vemos es que ha sido un paso, aunque progresivo, muy lento, y lo que nos ha llevado es a que no tenemos tantos medicamentos como quisiéramos tener hoy en día, y medicamentos de pronto con un mejor perfil más farmacocinético y farmacodinámico. Y después de todo este conocimiento de receptores, síntesis de catecolaminas, efectos, vamos a entrar ya como tal a explicar los inotrópicos y vasopresores. Vamos a apoyarnos mucho en conocimientos de exposiciones previas, tanto de curvas de presión-volumen y todo, para llevar a cabo como tal esta revisión. Lo primero que vamos a hablar es de los efectos inotrópicos de los medicamentos dopamina, dobutamina, epinefrina y noradrenalina. Entonces, estos se basan en, digamos, en la comunicación o el mensaje, los mensajes que habíamos explicado previamente, en el cual un agonista, estos medicamentos son agonistas de los receptores beta 1, van a activar esas proteínas G, van a generar AMP, y ese AMP que va a activar, finalmente va a activar esa fosfoquinasa A, la cual va a activar el canal de calcio, el cual va a hacer que entre ese calcio, y como vemos, digamos, descrito en exposiciones previas, ese calcio que entra va a generar esa activación de ese mecanismo inducido por calcio, con la liberación de más calcio por ese retículo sarcoplasmático dado por el receptor de reanodina. Eso me va a llevar a aumentar la actividad contráctil a nivel del corazón como tal, y en este punto pues tenemos esa explicación. Este es otro efecto importante a resaltar en los inotrópicos, y es el efecto cronotrópico. Aquí tenemos una célula en la cual vamos a ver cómo los receptores beta, también al aumentar el AMP cíclico, como lo expliqué previamente, van a estimular estos receptores de sodio, estos canales de sodio, los cuales son los canales que tienen que ver con la fase 4 de despolarización. Entonces, lo que van a llevar esto es a un efecto cronotrópico positivo como tal. Y lo siguiente que van a hacer también es que la fosfoquinasa A va a activar, va a llevar a promover esa salida de potasio, y va a hiperpolarizar también la célula. Entonces, eso es lo que me va a llevar al efecto también de la relajación. O sea, los receptores beta no solo ayudan a un efecto inotrópico, también tienen un efecto cronotrópico y alguna parte, un efecto aunque leve, lusotrópico. Y esto lo vemos en estos canales, los cuales están dados sobre todo en la fase 3, y como tal ayudan a repolarizar la célula. Por último, vamos a hablar cómo actúan estos medicamentos a nivel del tono vascular. Como aquí vemos, vamos a empezar por los receptores alfa 1. Los receptores alfa 1 están ligados a unas proteínas GQ,
los cuales van a activar los canales ROCK. Los canales ROCK son canales que van a ayudar a entrar calcio y van a mediar esa contracción como tal, y van a llevar a la vasoconstricción a nivel de los lechos vasculares periféricos. Sin embargo, no solo actúa a nivel de estos canales, también por medio de la fosfolipasa C va a generar aumento de, pues como tal, va a generar el diacilglicerol y el IP3, lo cual va a llevar a esa fosfoquinasa C a que se active y me va a ayudar a sensibilizar como tal todas las fibras miocárdicas para que sean más sensibles al calcio y se genere mejor la contractibilidad. Y eso finalmente va a estar dado en esta otra imagen que tenemos acá, cuando aumenta el calcio, lo cual el calcio se va a unir a esa calmodulina, y la calmodulina lo que va a hacer es activar la MLK-CK, que lo que va a llevar es a fosforilarla y va a poderse generar la interacción actina-miosina. Y aquí tenemos lo que pasa con los receptores beta, que es algo, pues digamos, y lo contrario a los receptores alfa, van a generar vasodilatación. La pregunta es cómo lo hacen, de una manera pues un poco diferente. Estos están unidos a nivel periférico a unas proteínas GS, estimuladores IgI, las cuales van a aumentar el AMP cíclico, y el AMP cíclico lo que va a llevar es a tener un efecto en estos canales que van a ayudar a sacar el calcio de la célula, por lo cual van a disminuir los niveles de calcio. También van a llevar a que se activen estos canales de potasio que van a generar una hiperpolarización de la célula, y esa hiperpolarización va a desactivar unos canales de voltaje que hacen que el calcio entre. Todos estos efectos van a llevar a que el calcio intracelular disminuya, y por lo cual esa interacción que se produce entre la sidinasa de cadena ligera y como tal todo el aparato contráctil de la fibra miocárdica, de la fibra del músculo liso periférico, genere que se relaje. Aquí tenemos digamos un resumen de lo que acabo de decir a nivel de los receptores beta. Los receptores beta lo que van a hacer es activar también esta fosfolipasa, que van a quitarle ese fósforo a esas cadenas ligeras de la miosina, y por lo cual ya no puede interactuar la miosina con la actina, y va a llevar a relajar a nivel del sistema, a nivel del lecho vascular periférico. Y aquí ya entramos como tal en materia. Vamos a empezar con la dopamina. Para empezar, la dopamina es un neurotransmisor central liberado en toda la parte de las terminales nerviosas y en la médula adrenal, y su efecto va a depender de las dosis a las cuales esté administrado. Como vemos, a dosis menos de 3 microgramos kilo minuto, va a activar sobre todo los receptores D1, los DOPA1, generando una vasodilatación sobre todo en los lechos renales, mesentéricos y coronarios. Esto lo llevó a que se genera la hipótesis de que tenía un papel en la nefroprotección, pero ya está totalmente validado en estudios grandes, metaanálisis, que este efecto no es, digamos que no está ratificado en los ensayos clínicos, por lo cual no podemos utilizarla a estas dosis con este objetivo. Las segundas dosis que tenemos son las dosis medias, que son entre 3 a 10 microgramos kilo minutos, la cual va a tener una actividad en los receptores beta 2 y beta 1. Los beta 2, como lo describimos previamente, a nivel periférico van a generar la vasodilatación, los beta 1 van a tener un aumento de la contractibilidad en la frecuencia, y va a tener un efecto en las terminales nerviosas simpáticas presinápticas, que van a llevar a una liberación de norepinefrina. Este efecto es errático, y digamos que no vamos a tener, así estemos aplicando estas dosis, no vamos a saber qué tanta norepinefrina se esté generando, y digamos que esto puede llevar a un efecto alfa incluso a estas dosis. Pero cuando digamos que el predominio es del efecto beta 2, que es a estas dosis, se va a generar una vasodilatación y un aumento de la contractibilidad, lo cual va a llevar a una reducción de la presión al final de diástole del ventrículo izquierdo. Por último, tenemos las dosis altas, que son 10 a 20 microgramos por kilo minuto, que van a generar sobre todo un efecto alfa 1, y por ende van a producir una vasoconstricción, aumentando la poscarga.
Su metabolismo es de predominio hepático, cuando se generan, digamos, los metabolitos, puede generarse metabolitos inactivos y noradrenalina, todo esto dado por la enzima monoamino oxidasa MAO. Su eliminación es de predominio renal, un 80%, con una vía media corta y una depuración que es inversamente proporcional a la edad. Y tiene, pues, digamos que el punto más negativo de la dopamina, y por eso quizás su desuso es por todos los efectos cardiovasculares adversos que se han descrito por su efecto proarritmogénico, aunque casi pues, todos los inotrópicos son proarritmogénicos en sí, pero este ha mostrado peores desenlaces que otros, aumenta el consumo de oxígeno y todos los efectos hormonales como la supresión de las hormonas tiroideas, hormonas de crecimiento, prolactina y el deterioro en la proliferación de los linfocitos T. Aquí vamos a tratar de darle un contexto rápido. Entonces, la dopamina en sepsis ha sido muy utilizada desde hace más o menos 40 años, tanto en sepsis neonatal como pediatría. Sin embargo, pues la última campaña de sepsis, el update de 2020, lo que sugiere es que tenemos opciones más favorables como la epinefrina y la noradrenalina, por lo cual deberíamos, digamos, que considerarlas antes. Esto sustentado en estos dos ensayos clínicos que están publicados 2016 y 2015, en el cual evaluaron la dopamina versus la epinefrina, encontrando que los pacientes con epinefrina les fue mucho mejor, tenían una resolución de choque y también tenían una menor mortalidad. La dopamina se asoció con mayor mortalidad. En cuanto al choque cardiogénico, la dopamina sigue muy utilizada. Esto es un estudio que se hizo en el cual se preguntaron a más o menos 90 unidades de cuidados intensivos fue multicéntrico, de cuál era el inotrópico que utilizaban. Y vemos que la dopamina, aunque no se tiene una recomendación muy fuerte, en un 38% sigue siendo utilizada en posoperatorio cardiovascular. Sin embargo, los últimos consensos no la recomiendan como un medicamento de primera línea. ¿Y por qué? Porque hay medicamentos, otras opciones con mejor evidencia, y esto, digamos que sustentado en este metaanálisis que está publicado en PLOS ONE en 2015, en el cual vemos que la dopamina versus la norepinefrina tuvo más efectos adversos y tuvo más eventos de arritmias. Entonces, todo eso nos lleva a ver que no es una primera opción como tal. Y como lo expliqué previamente, en lesión renal no tiene evidencia ya claramente. Digamos que el ensayo más grande que está publicado es en adultos, que es el ROSE, el cual ya definió que no servía a estas dosis para protección renal. A continuación tenemos la dobutamina. La dobutamina, como expliqué previamente, tiene un enantiómero positivo y un enantiómero negativo. El enantiómero positivo y negativo tiene un efecto de predominio beta 1, aunque también tiene un efecto beta 2, vemos que más o menos la relación es 3:1. Eso lo va a llevar a aumentar, a tener una actividad, digamos, a hacer un inotrópico positivo, cronotópico positivo y generar una vasodilatación periférica. Lo mismo va a generar una reducción de la presión al final de diástole del ventrículo izquierdo. Y la dobutamina sí tiene un efecto alfa. Lo que pasa es que el enantiómero positivo es antagonista y el negativo es agonista, por lo cual el efecto se anula y como tal va a tener solo efecto beta 1 y beta 2. Su metabolismo también es hepático, la eliminación es renal y también tiene efectos cardiovasculares, que es proarritmogénico, aumenta el consumo de oxígeno y se han visto ciertos efectos idiosincráticos como la eosinofilia y la fiebre. A nivel clínico, pues digamos que en sepsis, sobre todo en disfunción ventricular como complicación, es una muy buena alternativa. Se ha descrito que más o menos el 50% de pacientes en sepsis presentan disfunción ventricular, por lo cual la campaña de sepsis, aunque no tiene digamos, una base científica fuerte para recomendarla, lo deja como una opción posible. Y en choque cardiogénico, como vimos el ensayo, digamos el estudio previo publicado, la dobutamina está en el cuarto puesto como inotrópico que utilizan habitualmente en cirugía cardiovascular. Incluso es recomendado por el consenso como, pues digamos que se puede utilizar a 5 a 20 microgramos por kilo minuto. Como tal, hay varios ensayos en los cuales se han comparado o se ha utilizado como tal en prevención del síndrome de bajo gasto cardíaco postbomba, en el cual lo que evidenciaron en este estudio publicado en 2018, comparándolo con milrinone, fueron efectos muy similares,
Por lo cual, la conclusión final a la que llega este estudio es que puede utilizarle cualquiera de los dos, tanto la dobutamina como el milrinone. Sin embargo, el milrinone tuvo una mejoría en la presión sistémica media en este estudio. Entonces, bajo todos los escenarios, este medicamento mejora la función miocárdica y mejora el volumen latido y el índice cardíaco. Disminuye la presión en cuya y no aumenta la frecuencia cardíaca de una manera muy severa como tal. Aquí tenemos la epinefrina. La epinefrina, aún, digamos que este efecto no es dosis dependiente, tiene un efecto beta 1 cardíaco, el cual produce un efecto cronotrópico, es más o menos 100 veces más potente que la noradrenalina, y a dosis baja va a tener un efecto de predominio beta 2. Ese efecto se va a producir más o menos hasta 0.3 microgramos kilo minuto. Va a producir un efecto como beta 2 vasodilatador y también respiratorio, pues se describe mucho por la broncodilatación. A dosis alta su efecto va a ser alfa 1, por lo tal va a aumentar va a generar vasoconstricción tanto arterial como venosa y como pulmonar. Un efecto pues poco deseado en algunos momentos. Su metabolismo es de predominio hepático, la eliminación es renal y los efectos adversos son muy similares a los previamente descritos en otros. Aquí a recalcar los efectos metabólicos, a resaltar la hiperglicemia, la hipocalemia y la hipofosfatemia. En el contexto clínico, pues la epinefrina, digamos que según el perfil hemodinámico y como tal del choque séptico, puede ser la primera elección cuando los pacientes estamos enfrentándonos a pacientes con hipotensión arterial, con índice cardíaco bajo, con resistencias aumentadas, configurando un choque frío. En este tipo de choques aumenta la saturación venosa, el índice cardíaco y la presión arterial media. Entonces, por lo tal, la campaña en este contexto de hemodinamia lo recomienda como primera elección. Ya describimos previamente que tiene varios ensayos clínicos en el cual es superior a la dopamina. Y en choque cardiogénico, lo vemos que es la segunda opción que utilizan más o menos en una unidad de cuidados intensivos cardiovasculares. Traje aquí digamos, este ensayo que hicieron en 30 pacientes en donde la compararon con dobutamina, siendo que no mostró igual efectividad, digamos, a nivel hemodinámico. Sin embargo, lo que evidenciaron en este estudio es que aumentaba la acidosis láctica, aumentaba la frecuencia cardíaca y había mayor riesgo de arritmia. Por lo cual, en este contexto, ellos consideraron que pronto podía ser mejor la noradrenalina sumada a la dobutamina versus la adrenalina. Esto pues generó bastante controversia, pero pues bien elegido, posiblemente la adrenalina sí sea una buena elección en algún contexto cardiovascular. Ya muy claro que la adrenalina es el primer medicamento de reanimación y en pacientes post-reanimación. A continuación tenemos la noradrenalina, la cual, digamos, está descrita a una dosis de 0.2 a 1 microgramo kilo minuto. Su efecto en este, digamos que no es dosis dependiente, tiene un efecto beta 1, aunque no es fuerte, lo tiene, y eso lo hace que sea inotrópico y cronotrópico y lucitrópico positivo, y tiene un efecto alfa 1 que a nivel periférico va a generar vasoconstricción en todos los lechos menos en el cerebral. Es de recordar este reflejo vagal que va a generar que ese efecto cronotrópico por los receptores beta 1 no sea tan severo. Y digamos que en ciertos contextos puede incluso mejorar el flujo coronario, al mejorar, por ejemplo, puede mejorar el flujo coronario. Su metabolismo hepático, renal y adrenal y de eliminación renal y los efectos cardiovasculares adversos más frecuentes son también es proarritmogénico, aumenta el consumo de oxígeno y se han descrito que tiene incluso una toxicidad directa cuando se utiliza por un tiempo muy prolongado sobre el cardiomiocito. La noradrenalina en choque séptico, pues distributivo, primera elección. Entonces, 2020, Sulpamin Sepsis lo recomienda como primera elección. Aquí vemos este estudio publicado en 2012 en una serie francesa, en el cual lo que hizo fue más un estudio descriptivo y lo cual vieron es que la noradrenalina, sobre todo, es utilizado como fármaco de segunda elección como tal.
Entonces, digamos que eso es lo que habitualmente vivimos en la unidad de cuidados intensivos. En este ensayo lo que más buscaban era mostrar que es un medicamento seguro. Los efectos más encontrados fueron las arritmias en 1%, hipertensión en un 6%, y la conclusión final era que era un medicamento seguro en este contexto. Con respecto al choque cardiogénico, el consenso lo recomienda cuando los otros medicamentos no logran mejorar la hemodinamia del paciente. Entonces, y cuando pues la hemodinamia y las variables sugieren que su uso sea favorable. A continuación tenemos la vasopresina. La vasopresina es un péptido hormonal endógeno. Está sintetizado en el hipotálamo y los mensajeros que promueven su liberación es un aumento de la osmolaridad, la angiotensina 2, la hipotensión, un aumento del tono simpático y las citoquinas. Su efecto está dado por varios receptores, los beta 1, los beta 2, los purinérgicos y los receptores de oxitocina. Digamos que los receptores que más queremos hacer énfasis en este punto son los receptores beta 1, los cuales están ligados a unas proteínas C y a la fosfolipasa C, los cuales van a llevar a un aumento de calcio intracelular y van a generar ese efecto de vasoconstricción periférico que vemos habitualmente. También va a generar hipertrofia cardíaca y agregación plaquetaria. El otro efecto que se ve por los receptores beta 2 a nivel renal es a nivel nuclear, se va a llevar a que se exprese la aquaporina y se reabsorba como tal, tenga su efecto antidiurético. Sin embargo, este efecto a las dosis que utilizamos en cuidado intensivo o que utilizamos habitualmente no se presenta. Incluso en sepsis se ha visto que el uso de la vasopresina aumenta el gasto urinario y aumenta el aclaramiento de creatinina. Por último, recalco estos dos receptores, los purinérgicos, que tienen un efecto en el endocardio aumentando la contractibilidad, y los receptores de oxitocina, que van a generar una vasodilatación cerebral, pulmonar y coronaria. Su metabolismo es hepático, la eliminación es renal y tiene efectos pues no deseados como la isquemia coronaria, taquiarritmias, cuando se utiliza sobre todo a dosis altas, y otros efectos como lesiones cutáneas, hipoperfusión esplánica, y también son liberadores de otras hormonas como la prolactina, el cortisol y la endotelina. La vasopresina en el contexto de choque séptico, digamos que tiene una buena evidencia con el choque séptico vasodilatado, por lo cual en la campaña de sepsis lo sugiere como tal cuando se están utilizando otros vasopresores a dosis altas. Es importante recalcar esto, la depresión de vasopresina almacenada en horas. O sea, los niveles de vasopresina fisiológicos se caen rápidamente cuando el paciente está séptico. Y lo otro que es importante decir es que durante la sepsis se produce una disminución de secreción por alguna disfunción al parecer a nivel hipotalámica. Digamos que la controversia, o digamos eso está muy validado, el uso de vasopresina. En adultos hay un ensayo grande en 2008 que es el VAS, el cual no mostró que, aquí vemos que la vasopresina en este análisis de supervivencia fue superior a la noradrenalina. Esta diferencia no fue significativa. Sin embargo, lo que sí se pudo observar es que disminuyó los requerimientos de noradrenalina y por lo cual puede llegar a disminuir los efectos adversos. Esto fue validado también en este estudio, en el cual sí se hizo en pediatría en el 2009 en 69 niños, en el cual digamos que lo que ellos lograron ver es que no hubo una diferencia como tal en mortalidad, en estancia, en el uso de vasopresina. Sin embargo, este metaanálisis finalmente nos logró validar que encontrando 28 estudios, el uso de vasopresina disminuyó la mortalidad, bajó el score de vasoactivos, mejoró la presión arterial media y disminuyó la frecuencia cardíaca en los pacientes, por lo cual es digamos, es una buena elección cuando tenemos una noradrenalina a mayor de 0.5 microgramos kilo minuto. Digamos que es la indicación de cuando ya una noradrenalina está muy elevada. A nivel de posquirúrgico cardiovascular, se aconseja cuando los pacientes están presentando vasoplegia como tal,
Y hay varios estudios también a nivel, digamos que, en este contexto. Este es un estudio retrospectivo en 70 pacientes con cardiopatías cianosantes y no cianosantes, en el cual se evidenció que al iniciar la vasopresina, los pacientes mejoraron su tensión arterial, su frecuencia cardíaca, mejoraron las resistencias y la presión arterial pulmonar antes disminuyó. Y por último, este estudio en Fontan, que lo que muestra es que es un medicamento también seguro en estos pacientes. En este estudio disminuyó el gradiente transpulmonar y disminuyó el drenaje de la sonda torácica. Aquí pasamos al milrinone. El milrinone es una amina, es un derivado del amrinone. Lo que hicieron fue un metilar de carbono 3 para buscar disminuir los efectos adversos. Recordemos que el amrinone producía trombocitopenia severa. El milrinone lo que logra es disminuir este efecto adverso y tiene una potencia mayor. Lo que hace es activar varias, tenemos más o menos en la fisiología 11 fosfodiesterasas. Este es un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa 3. Como vemos acá, lo que hace es inhibir la fosfodiesterasa y por lo tal va a permanecer el AMP cíclico, el cual va a activar la fosfoquinasa A y va a generar todos los efectos antes descritos, llevando a un efecto inotrópico y lucitrópico a dosis de 0,37 a 0,75 microgramos kilominutos. Lo que uno busca es niveles entre 100 y 300 nanogramos por mililitro. Y a nivel periférico lo que va a hacer es activar los receptores beta-2, llevando a una vasodilatación de todos los lechos, arterial, venoso y pulmonar. El milrinone tiene un metabolismo hepático, una eliminación renal, y aquí quiero resaltar mucho esto. Tiene un volumen de distribución que en los neonatos es mucho mayor por su unión a proteínas y un aclaramiento de neonatos que baja mucho. Vemos que en pacientes pediátricos es de 2 mililitros por kilogramo, mientras que en neonatos de 0,3 mililitros por kilo. O sea, los recién nacidos aclaran menos el milrinone, por lo cual la recomendación es pegarse a las dosis menores de 0,3 microgramos kilo minuto. A nivel cardiovascular pueden llevar a hipotensión, sobre todo en pacientes hipovolémicos. Las arritmias no son frecuentes, se han descrito 0,4% de postquirúrgicos. No aumenta el consumo de oxígeno de miocardio, que es una ventaja sobre los otros inotrópicos. Y la descripción de trombocitopenia es muy baja, 0,2% con una alteración de la función hepática que pueden generar y rash como tal. En choque séptico, como vimos, la recomendación de Surviving Sepsis no tiene, digamos, una evidencia fuerte, pero lo recomiendan porque se utiliza habitualmente. Y esto dado porque disminuye la sensibilidad adrenérgica miocárdica. ¿Qué significa? Que lo que podemos es lograr bajar otros inotrópicos. Está indicado en resistencias elevadas y hay que tener en cuenta cuando hay riesgo de hipotensión, o sea, pacientes con resistencias bajas o hipovolemia. Esto es preocupante. Esta es la publicación en la cual está basada la recomendación de Surviving Sepsis. Es una publicación 2003 en la cual es solo un reporte de 10 casos de pacientes con meningococcemia, en el cual lo que mostraron fue que los pacientes mejoraban. No hay mayor evidencia. Entonces, esto es digamos, promover mayores estudios con un medicamento que habitualmente utilizamos en sepsis. Y en posoperatorio quirúrgico cardiovascular, muy utilizado. Como vemos, en síndrome de bajo gasto, aquí tenemos la historia de lo que ha pasado más o menos en cardiovascular. El Primacor, publicado en 2002, que dijo que sí servía, que era muy efectivo para disminuir el síndrome post-bajo gasto, post-bomba. Sin embargo, en 2015 aparece Cochrane diciendo que no tiene total evidencia. Sin embargo, este es el último ensayo publicado en 2018 en el cual compararon con milrinone y mostraron que era igual, digamos que tenía buenos efectos como la dobutamina, pero que era un poco superior. Entonces, por lo cual el milrinone tiene buenas recomendaciones en estos aspectos. Y aquí, para, digamos, resaltar lo último, en los pacientes se les analizaron los niveles de milrinone y vemos que el 28% tenían niveles subterapéuticos en el tiempo 1 que fueron de 9 a 12 horas. ¿Qué quiere decir? Que probablemente la titulación no es la más adecuada, y lo otro que encontraron ellos es que los efectos adversos, o sea, tener un bajo gasto cardíaco o supraterapéutico, porque tenían una diferencia arteriovenosa alta de oxígeno, estaban asociados a que los niveles no eran adecuados. Entonces, posiblemente también promueva una opción de titular con los niveles séricos como tal.
Y por último, el último inotrópico que tenemos es el levosimendan. El levosimendan ya está desde el 2000. Está recomendada una dosis carga de 6 a 15 microgramos con una infusión de 0,05 a 0,2. Su duración debe ser por 24 horas y una respuesta que debe ser a 5 minutos. Es un sensibilizador de la miosina, lo cual hace que la actina y la interacción sea mejor. No va a aumentar el AMP ni el calcio y a nivel periférico es un vasodilatador y también tiene otros efectos importantes como es mejorar la salida del calcio intracelular, va a ser un efecto antiapoptótico, estabiliza la membrana, incluso se han descrito efectos como un inmunomodulador. El metabolismo es hepático, la eliminación es renal y no tiene efectos adversos tan severos. En choque séptico, en Surviving Sepsis 2020, no tienen suficiente evidencia para recomendarlo y solo publican que solo quiero llamar la atención de cómo este paciente estaba tan comprometido y después de la dosis de levosimendan vemos como todas las variables hemodinámicas mejoran. Esto llama la atención porque muchas veces estamos enfrente de estos pacientes y esto podría ser una opción viable. Por lo cual, digamos que tenemos aquí en esta revisión en donde el levosimendan mostró que en pacientes pediátricos mejora las variables hemodinámicas sin tener impacto en la mortalidad, pero sí se mostraba que había una mejoría clínica de los pacientes. En posoperatorio cardiovascular también tiene buenos estudios. En pediatría tiene 5 estudios con 212 pacientes. No mejoró la mortalidad, pero llamo la atención de este estudio 2013, 5 pacientes, en el cual el levosimendan fue superior a la dobutamina, mejorando todas las variables de hipertensión pulmonar. Los pacientes fueron mejorando progresivamente más rápido que la dobutamina. Y por último, ya los nuevos inotrópicos. Hay muchos estudios, hay estudios con la isteroxamina, que es un inhibidor de la bomba sodio-potasio. Estamos también estudiando el omecamtiv, que es un sensibilizador también de la miosina. Y otro grupo muy grande se está enfocando en esto, que es la utilización, la beta-oxidación. El cardiomiocito se enfoca mucho, o sea, se va por la vía de la beta-oxidación y esto le hace daño al mismo cardiomiocito. Entonces, por lo cual se están tratando de inhibir estas enzimas como la palmiteín transferasa por estos medicamentos, pero estos medicamentos todavía son promesas y no realidades. Por último, los mensajes para llevar a casa: la evidencia clínica es limitada, sin embargo, aunque hay pocos ensayos, esto nos debe guiar a la elección del fármaco más favorable. Es esencial optimizar el medio celular para una adecuada respuesta, buscando a niveles adecuados de electrolitos, sobre todo de calcio, equilibrio ácido-base y niveles adecuados de glucosa y volemia. No existe mejor inotrópico o vasopresor en todos los contextos, sino un mejor inotrópico y vasopresor para nuestro paciente. Es el momento de buscar nuevas maneras de monitorizar el impacto de la inotropía y con eso interrogo si los niveles séricos podrían ser un buen futuro. Y es esencial construir mayor evidencia. Casi no hay estudios, casi no hay evidencia en sepsis, casi no hay evidencia en otros contextos diferentes a cirugía cardiovascular. Y por último, esperar los nuevos inotrópicos que, digamos, que ayuden un poco a mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Muchas gracias. Juan, muchísimas gracias por tu presentación. Creo que fue una presentación, como siempre, muy completa y muy bien estudiada. Tienes